Efesios capítulo 1, versículo 4. Cuando lo tenga, dígame. Lo vamos a leer todos juntos y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tome su lugar, hermano. El día de hoy yo le he puesto a esta palabra, escogidos, y la manera en la que yo escogí esta palabra, yo iba de camino, de regreso a casa, venía caminando y traía mis audífonos, le dije al Señor: Señor, sé tú el que me dé la palabra. Dije, la primera canción que me des, que salga de mi música, de ahí voy a tomar el tema. Salió la canción de Marcos Brunet de Jeremías. Fui estudiando el capítulo primero de Jeremías y de ahí fue saliendo todo, ya el Señor me fue revelando. Y lo que quiero compartir el día de hoy es que Dios nos ha escogido especialmente a nosotros para algo. Nos escogió con cuidado, nos escogió mucho antes de que nosotros naciéramos, mucho antes de que Adán viniera aquí a esta tierra. El Señor ya nos había escogido. A cada uno de nosotros nos dio un propósito en específico y es nuestro deber cumplir ese propósito por el cual Dios nos escogió. Quiero dar varios, como 4 o 5 ejemplos de personas en la Biblia que fueron escogidas por Dios. Pero antes de esto quiero dejar claro que cada una de las personas que están en la Biblia o que pasaron a representar algo importante fueron escogidas muy especialmente por Dios, cada una de ellas, porque ¿para qué? Para hacer algo en específico. No podemos imaginarnos a Sansón en el lugar de Daniel cuando estaba en el foso de los leones, porque imagínense, Sansón mata a los leones de una vez y no deja ver el poder de Dios a través de la vida de Daniel. Entonces cada persona, cada hijo de Dios que está en la Biblia fue escogido especialmente en su momento y para algo en específico. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10 al 16. Y aquí vamos a ver lo que es la vida de Moisés. Dios, al escogernos a nosotros, no ve tal vez lo que nosotros o que la gente físicamente ve como para nosotros un impedimento. Como lo sabemos, Moisés era tartamudo y pues Dios no se fijó en eso para con Moisés, sino Dios vio más allá de lo que era la tartamudez de Moisés. Y quiero que me acompañe a leerlo. Del versículo 10 al versículo 16 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí podemos ver que Moisés pone de pretexto a Dios que él era tartamudo, pero el Señor le dice que él no ve eso en él ve mucho más de lo que es Moisés. Para esto Dios pone en la vida de Aarón, su hermano, el cual pues dice, hablaba bien, y pues Moisés se iba a apoyar en Aarón. Dios iba a hablar a través de Moisés le iba a decir a Aarón, y Aarón iba a expresar lo que Dios le había dicho a Moisés, al pueblo o al faraón. Dios pone a Aarón específicamente porque pues es su hermano y se entiende muy bien. Dios no ve en nosotros tal vez lo que nosotros físicamente podamos tener. Y si tenemos algo mal físicamente, Dios va a poner los medios para que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual nos escogió. Aquí lo puso a Aarón, él lo escogió especialmente a Moisés.
pudo bien escoger a Aarón, pero Dios no vio a Aarón, Dios vio a Moisés, aún así con su tartamudez. Quiero que me acompañe a Samuel capítulo 1, versículo 11. Y aquí vamos a ver otro ejemplo, que Dios no escoge o no nos ve por nuestra edad físicamente. Dios no ve si nosotros somos pequeños, si nosotros somos de edad avanzada. Dios ve mucho más allá de lo que es nuestra edad. Y dice el versículo 11, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El versículo 26 al 28 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí podemos ver la vida de Samuel a través de su madre Ana, que todos conocemos. Ana no podía concebir hijos y cuando va a la casa de Dios ruega al Señor que le dé un hijo, y si le daba ese hijo varón que ella tanto quería, lo iba a dedicar al Señor. Aquí podemos ver que Dios escoge a Samuel a su corta edad por medio de su madre Ana. Pudo escoger, no sé, al profeta Elí, al sacerdote Elí, pero no lo hizo así. Escogió a Samuel, que fue el último juez y el primer profeta. Tuvo que prepararlo desde muy pequeño para que pudiera hacer todo lo que hizo, porque, bueno, todos sabemos que el ser un juez y luego ser un profeta puede conllevar una gran responsabilidad, tienes que estar muy preparado. Por eso el Señor escogió a Samuel y desde muy pequeño lo empezó a preparar. Todos sabemos que pues Samuel hizo muchas cosas después que Dios ya lo tenía preparado. Y puedo darles como testimonio aquí la vida de Samuel, Samuel Carlos, que pues él, igual a su corta edad, es como un Samuel de la Biblia, que pues el Señor lo está preparando y creo que todos lo hemos visto, todos lo podemos ver, que Samuel muy pequeño está acercándose al Señor. Yo creo que el Señor lo está preparando para cosas muy grandes y por eso lo escogió desde ahora, por eso desde pequeño lo escogió. Y así fue con Samuel. Dios no ve con nosotros la edad, no ve si tenemos 70 años, si tenemos un mes, si no hemos nacido. Como les dije, Dios ya vio que nosotros tenemos algo especial y nos escogió desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 del versículo 4 al versículo 10, dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Luego el versículo 17 al versículo 19, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Tal vez nosotros podemos poner impedimentos, tal vez nosotros podemos decir que no vamos a cumplir con ese propósito de Dios porque nosotros vemos algo que tal vez nos impide a nosotros avanzar. Aquí yo me puedo fijar que Jeremías tal vez era temeroso al hablar porque le dice al Señor, soy un niño y no sé hablar. Y luego en el versículo, creo que es el 8 y el 19, le dices, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo puedo ver a través de estos versículos que, Jeremías tenía temor al hablar, pero el Señor le dice que Él no ve en eso en él.
Y si Jeremías veía eso, el Señor le iba a respaldar, el Señor iba a estar con él para cuando él hablara, el Señor iba a poner en él su boca. Bueno, yo me puedo poner como ejemplo como la vida de Jeremías. A mí el hablar así en público, el hablar a mucha gente me es de temor, porque no vaya a decir otra cosa, no vaya a hacer algo que no. Pero el Señor me hablaba a mí a través de la vida de Jeremías y me decía que Él iba a usarme a mí, no a mi temor, sino a mí, y que Él iba a poner en mi boca sus palabras, que yo no temiera, porque el Señor siempre va a estar atrás conmigo, siempre me va a estar respaldando. Entonces, con esto quiero decir que tal vez nosotros podemos poner barreras para que nosotros no vayamos más allá de lo que Dios quiere, pero el Señor nos va a estar respaldando, el Señor nos va a estar diciendo que si nosotros vemos un impedimento, Él va a romper con ese impedimento para que nosotros podamos cumplir con ese propósito para el cual Dios nos escogió. Nos va a usar y nos va a ayudar a superar esas dificultades que tal vez a nosotros nos impide avanzar. Y quiero que me acompañen a ver la vida de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Aquí podemos ver que el Señor tampoco se fija en nuestro pasado. Tal vez si nosotros no nacimos desde pequeños siendo cristianos, el Señor no se va a fijar en nuestro pasado. Si fue bueno, si fue malo, el Señor no se va a fijar en eso. El Señor borra de su mente los pecados que nosotros cometimos y va a hacer cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice el versículo 3 al 6, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz más sin ver a nadie. Aquí, bueno, todos sabemos que Pablo o Saulo, antes de ser cristiano, él se dedicaba a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos. Pero el Señor no se fijó en eso. El Señor no se fijó en que Saulo encarcelaba a sus hijos. El Señor se fijó en lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Saulo más adelante. Y podemos ver en el versículo 11 al 18 lo que hizo con Saulo para que se cumpliese con el propósito de Dios. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Aquí le está hablando a Ananías. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Aquí vemos que Dios le habla a Ananías para que vaya con Saulo y le recupere la vista a través de él imponiendo manos. Ananías le dice al Señor que conoce su pasado, que conoce que él perseguía a los cristianos, que los metía a la cárcel, pero el Señor le dice en el versículo, es el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es y me llama la atención aquí lo que dice, instrumento escogido me es porque sabemos, Dios aquí nos dice que ya había escogido a Saulo mucho antes de que él naciese. Bueno, eso yo quiero entender, y Dios aquí nos está diciendo que no se fija en el pasado. Le está diciendo a Ananías, yo no veo lo que hizo para con mis hijos, yo veo más allá de lo que es Saulo, más allá de lo que él ha hecho. Entonces el Señor en nosotros no va a ver si nosotros le fallamos el tiempo atrás, no va a ver si nosotros hace tiempo atrás no lo seguíamos. El Señor va a ver lo que vamos a hacer más adelante. El Señor quiere que cumplamos con su propósito. El Señor quiere que hagamos para lo que Él nos escogió, y lo podemos ver en la vida de Saulo.
Acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Marcos 3, capítulo 13 al 15. Amén. Aquí podemos ver los discípulos que escogió Jesús y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí podemos ver el ejemplo de los 12 discípulos. El Señor no se fija en lo que hacemos, el Señor no se fija, por así decirlo, en nuestro estatus social, no se fija si somos clase alta, clase baja, el Señor no se fija en eso. Y lo podemos ver en la vida de los 12 discípulos, porque sabemos que unos eran pescadores, uno era cobrador de impuestos. Entonces el Señor no ve lo que nosotros hacemos, el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y lo podemos ver en la vida de estos 12 discípulos. No se fija en lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Ahora aquí con esto dice al principio del Marcos 3:13, dice, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El Señor no escoge, por así decirlo, al azar. El Señor nos escoge específicamente para algo en especial. Y lo podemos ver en la vida de todos los personajes de la Biblia. El Señor los escogió para algo en específico y lo sigue haciendo para con nosotros hasta el día de hoy. Tal vez nosotros no sepamos qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero Él sí lo sabe muy bien y desde mucho antes que nosotros ya naciéramos. Depende de nosotros si queremos cumplir con ese propósito por el cual Dios nos llamó, por el cual Dios nos escogió. Mi invitación es para con ustedes, hermanos. Si nosotros no sabemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros, tenemos que buscarle, tenemos que pedirle al Señor que nos revele, que nos vaya guiando para que cumplamos con su propósito, que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor y conforme a su voluntad, porque si nosotros queremos hacer algo conforme a nuestra voluntad, el Señor no va a cumplir con ese propósito. Yo creo también fielmente que mucha gente allá afuera, o si no es por decirlo así, todos tienen un propósito en especial, pero depende de ellos si quieren aceptar ese propósito, si quieren aceptar el llamado del Señor, si quieren seguir adelante. Por eso es que el Señor nos da libre albedrío, para que nosotros escojamos si queremos seguirle al Señor o si no queremos hacerlo. Depende de nosotros. Tal vez el Señor nos pueda llamar para hacer cosas grandes, para hacer cosas pequeñas, pero donde nos llame el Señor nos va a usar de la mejor manera. Y quiero que así sea con mi vida y quiero que así sea con la vida de ustedes. Tal vez nos llame para hacer bendición en casa, como lo hizo con Moisés, con el pueblo. Que esté ahí en casa, que sea de la mejor manera que el Señor nos puede usar. Si el Señor nos manda, así como a Pablo, a diferentes países, que nos use de la mejor manera. Tal vez a mí me gustaría que el Señor me lleve de país en país predicando su palabra, pero si el Señor me quiere tener aquí en su casa siendo de bendición, tengo que alegrarme porque el Señor se fijó en mí. El Señor me vio a mí para hacer algo que Él me mandó. Recuerdo muy bien la vez que el pastor Elí vino aquí a predicar y decía, si el pastor Gamaliel me hubiera llamado solo a barrer aquí el templo, lo hubiera hecho de la mejor manera, porque sé que el Señor tenía algo para mí. Y creo que nosotros así debemos de ser con el Señor. Si el Señor nos tiene que tener aquí en casa, nada más sirviendo a nuestros hermanos, tenemos que hacerlo de la mejor manera, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, como si fuera lo último que fuéramos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor se fijó en nosotros. Malo que no se hubiera fijado en nosotros y malo que no nos hubiera dado algo a hacer. Entonces tenemos nosotros que aprovechar eso para lo cual Dios nos escogió. Si nosotros no sabemos qué, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que acercarnos más a Él, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que estar en intimidad con Él para que nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay mucha gente, como les decía allá afuera, si ellos deciden seguir al Señor, Él va a hacer lo posible para que esa gente venga a sus pies y cumpla con el propósito que tiene Dios para su vida. Dios vio en cada uno de nosotros algo muy especial. Tal vez algo que no toda la gente tiene, pero Dios vio algo en especial en nosotros.
Y tal vez podemos, dos personas, tres personas puedan tener el mismo propósito, pero el Señor los va a usar de diferente manera, a diferente nivel. No los va a usar igual, porque Dios vio algo muy diferente y sabemos que cada uno de nosotros tiene algo muy diferente. No podemos esperar a pasar por situaciones difíciles, así como la pasó Pablo. No podemos esperar a que el Señor nos tire de nuestro caballo para que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad ahorita de estar con el Señor y no sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, acerquémonos a Dios para que Él no nos haga pasar por una situación difícil y nos haga caer, y nosotros ahí nos podamos dar cuenta qué es lo que pasó. Como testimonio está la vida de mi hermano Abdiel. El Señor lo tuvo que hacer pasar por una situación difícil para que él entendiera. Pero yo no quisiera ver a cada uno de ustedes que esté pasando por situaciones difíciles. Yo quisiera que ustedes, hermanos, así como Dios nos los pide, que le busquemos a Él de día, de mañana, tarde, noche, que lo busquemos a Él para que nosotros podamos encontrar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Depende mucho de nosotros si queremos aceptarlo, si queremos seguir por ese camino por el cual el Señor nos lleva, si queremos seguir adelante, si queremos ser lo mejor para el Señor. Lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo para el Señor, no pensando en el hombre, pensando en el Señor, porque todo lo que hacemos en esta tierra es para el Señor. Tenemos que ser buen testimonio para con la gente allá afuera, ser buen testimonio para que la gente se vea a través de nosotros que el Espíritu de Dios se refleja a través de nuestras vidas. Y quiero que me acompañe de nuevo a Efesios capítulo 1, versículo 4. Fue el versículo que leímos al principio y quiero que se ponga de pie. Lo vamos a leer todos juntos y quiero que lo leamos con voz fuerte porque es una palabra que el Señor nos dio a nosotros. ¿Ya lo tienen? Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el día de hoy yo quiero orar por ustedes, hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor nos revele qué es lo que nosotros tenemos que hacer con lo que Él nos dice. Tal vez nosotros podamos estar pasando por situaciones difíciles, tal vez nosotros podamos no ver más allá de lo que Dios ve en nosotros y tal vez nosotros podamos poner impedimentos. Pero yo creo que el Señor va a romper con eso. El Señor vio, como les dije, algo muy especial en cada uno de nosotros. Si el Señor nos va a enviar de país en país, que Él nos esté preparando desde ahora para que lo que tengamos que decir lo digamos en su nombre. Si el Señor nos tiene aquí en casa, que nos prepare para hacer la mejor bendición que el Señor quiere aquí en casa. Tal vez el Señor nos quiere mantener como Moisés, tal vez nos quiere hacer como Samuel desde pequeños, tal vez nos quiere poner como Jeremías, ir de país en país, como Saulo de país en país. Pero que el Señor sea el que nos guíe en ese camino, que lo que el Señor vio en nosotros se refleje a través de nuestra vida para con la demás gente. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Señor Jesús, gracias por la vida de tus hijos, Padre. Gracias porque viste en cada uno de ellos algo muy especial, algo que tal vez nosotros no vimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú en cada uno de ellos has puesto de tu bendición, has puesto de tu espíritu en ellos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estás preparando a cada uno de tus hijos para salir adelante. Gracias, Señor, porque le estás dando palabra, los estás preparando aquí en tu casa, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que si hay alguno aquí que no sepa cuál es su propósito para con tu vida, Señor, te pido que se lo reveles, Padre Celestial. Te pido que hables a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que hables con ellos, Señor, que les reveles allí en esa intimidad, por sueños, por visiones, por tu palabra, a través de otras personas, Señor Jesús, qué es lo que tú quieres hacer con ellos, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que hables a su vida, Señor,
y que les muestres qué tienen que hacer, que sea siempre conforme a tu voluntad y no nuestra voluntad, Señor Jesús. Si el enemigo quiere poner trabas para con nuestra vida, Señor, te pido que la canceles, que la rompas, que interrumpas al enemigo y que no permitas que el enemigo quiera venir a hacernos caer, Señor Jesús. Si nosotros tendemos a caer, Señor, tú levántanos para que podamos salir y podamos cumplir con ese propósito, Señor Jesús. Por favor, Padre Celestial, ven y habla la vida de cada uno de tus hijos. Ven y habla, Señor. Dales de tu palabra, dales de tu bendición, Señor Jesús. Dales de lo que tú quieres para ellos. Revélales, Señor Jesús, qué es lo que quieres para con ellos, Señor Jesús. Por favor, Padre Celestial. En su lugar levante su voz y vamos a orar al Señor, decirle: no sé lo que ves en mí, tanta paciencia, tanta misericordia. Y hermano, le invito, busque al Señor si no sabe para qué lo trajo aquí. Y pídale al Señor que le revele cuál es su propósito. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.